Mi hijo me llamó lastre, así que hice una llamada que cambió todo. Carmen, con sus 68 años y su rostro surcado por la vida, siempre había sido el pilar de su familia. Desde que era joven, sacrificó sus sueños, sus anhelos por un trabajo, por el arte, incluso por unas vacaciones. Todo por sus hijos, sus 3 pequeños, a quienes crió con tanto amor y esfuerzo. La cocina de su casa, un lugar de risas y recetas familiares, se convirtió en su refugio y su prisión. A esa cena familiar llegó como siempre, con el corazón abierto y las manos llenas de comida. Pero aquella noche, todo cambió. «Eres un lastre, mamá», estalló Alejandro, su hijo mayor, cuando un comentario inofensivo sobre su edad salió de sus labios. La risa y el calor del hogar se convirtieron en un frío gélido. «Ya no aportas nada, solo cargas». Cada palabra de Alejandro era como un cuchillo, hiriendo profundamente el alma de Carmen. Durante años había dado todo por ellos, había renunciado a su propio bienestar, y ahora, en un arranque de rabia, él la llamaba carga. Carmen lo miró, incrédula, intentando contener las lágrimas. En su mente pasaron instantáneas de discusiones murmuradas sobre el futuro de la herencia, conversaciones entre sus hijos que parecían ver en ella no a su madre, sino a un obstáculo. La vida que había creado era ahora una prisión, no solo física, sino emocional. Recuerdos de sacrificios y amor se mezclaron con un dolor insoportable. Así era como la veían, como un estorbo. Mientras la cena continuaba en un ambiente tenso, ella se sumergió en sus pensamientos. La determinación que había alimentado su vida parecía apagarse. Pero en ese instante de oscuridad, un pequeño destello de fuerza brilló dentro de ella. Pasó días reflexionando sobre lo ocurrido. Carmen decidió que ya no toleraría más abusos, así que escribió una carta, clara, dolorosa, donde dejaba en claro su dolor, su necesidad de límites y la injusticia que había soportado en silencio. No volvería a ser la víctima. Con el corazón en la mano, envió la carta. Poco después, Carmen comenzó a fortalecer su relación con Valentina, su nieta. Valentina era la única que realmente la valoraba, que apreciaba sus historias y recetas. Su hija Paula, también, parecía entender y apoyarla. La vida comenzaba a tomar una dirección distinta, como si el sol volviera a brillar en su jardín. Pero justo cuando Carmen empezaba a sentir que había tomado el control de su vida, un mensaje de Alejandro interrumpió su paz. Él intentaba regresar. «Perdona, mamá, te necesito», escribía. Su corazón latía en un torbellino de emociones. ¿Qué haría ahora? Con todo lo que había descubierto sobre su propia fuerza interna y la manipulación emocional de la que había sido víctima. Mientras observaba las fotos familiares, sentía una mezcla de nostalgia y firmeza. Tal vez era momento de plantar nuevas semillas en su vida, no solo en su jardín, sino también en su corazón. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras lo haces, presiona ese poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Uy, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Carmen miró la pantalla del celular con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Alejandro, su hijo mayor, había vuelto a contactarla. «Perdona, mamá, te necesito», decía el mensaje. Un torbellino de emociones la envolvía, pero en ese instante de indecisión, algo dentro de ella se encendió. No solo era su vida la que estaba en juego, sino que se trataba de la dignidad con la que siempre había sacrificado todo. Se sentó en su sala, rodeada de cosas que había acumulado durante años, recuerdos, risas y mucho esfuerzo. Mientras revisaba los álbumes familiares, su mente viajaba al oscuro rincón donde había guardado un secreto.
La revelación de su verdadera naturaleza estaba a punto de salir a la luz. Carmen había estado jugando su partida en silencio, observando a su familia moverse y caer en sus propias trampas. Sin que nadie lo supiera, Carmen había mantenido los hilos de la familia firmemente en sus manos. No solo era dueña de la casa familiar, sino que también tenía una serie de propiedades a su nombre que sus hijos creían que eran parte de la herencia compartida. Y más importante aún, ella había estado realizando inversiones estratégicas, asegurando su futuro y el de sus nietos sin que nadie lo sospechara. Aquel día sintió que había llegado el momento de reclamar su poder. Apenas en su ático, Carmen se dirigió a un viejo arcón donde guardaba documentos durante años. Con manos temblorosas, sacó el testamento que nunca había compartido con sus hijos y una carpeta repleta de contratos y estados de cuenta que demostraban su independencia financiera. La familia creía que dependía de ella, pero era él. Fue entonces cuando decidió llamar a su abogado de confianza. «Javier, necesito que estés listo. Las cosas van a cambiar», dijo con firmeza. Javier ya conocía la historia de Carmen y la había apoyado en los momentos difíciles. Ella sabía que podía confiar en él y en su experiencia, así que estaba lista para actuar. Mientras tanto, Alejandro e incluso Paula comenzaron a dar desesperadas vueltas, buscando respuestas, preguntándose cómo podrían hacer que su madre fuera la víctima otra vez. Pero Carmen había dado un paso atrás y les había dejado creer que tenían el control, cuando de hecho era ella quien los había estado observando, preparándose. Días después, una reunión familiar que concluiría con la revelación de su verdadero poder estaba fijada. Carmen miró alrededor de la sala de su hogar, imaginando cómo sus hijos se quedarían boquiabiertos al descubrir que habían estado subestimándola. Visualizaba sus rostros, el horror, la incredulidad, y luego la aceptación de que sus puntos. «Vamos a hablar sobre las cosas que he guardado en silencio», les diría. La sombra de su antiguo papel de madre carga comenzaría a desvanecerse, y la luz de su verdadera posición en la familia se haría evidente. El camino estaba trazado, y Carmen sentía que la justicia estaba al alcance de su mano. Sin embargo, justo antes de entrar en la sala, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de apoyo comunitario, de amigos que habían atestiguado cómo sus hijos la habían tratado. «Estamos contigo, Carmen», decían. Esa conexión, esa red de amor y apoyo, le otorgó el impulso que necesitaba. Ahora la familia no solo enfrentaría su verdad, sino que también lo haría con una comunidad que había visto su sacrificio y les había extendido la mano. Carmen se sentía fuerte. Su desafío resplandecía con un nuevo brillo. Era el momento de realizar su última jugada. ¿Cómo reaccionarían cuando se dieran cuenta de que la verdadera carga no era ella, sino su propia arrogancia y falsa independencia? Carmen respiró hondo, con una calma implacable. La batalla apenas comenzaba, y el orden estaba a punto de cambiar. Carmen respiró hondo, con una calma implacable. La batalla apenas comenzaba, y el orden estaba a punto de cambiar. A medida que entraba en la sala, sus hijos esperaban, ansiosos y nerviosos. La tensión en el aire era palpable. Alejandro y Paula intercambiaron miradas, sin saber que la vida de todos estaba a punto de dar un giro inesperado. De repente, el timbre de la puerta resonó. 2 agentes de la policía y un abogado aparecieron, brazos cruzados, con miradas firmes. «Señora Carmen Rodríguez», dijo uno de ellos, «estamos aquí para hacer entrega de documentos relacionados con una investigación en curso». Las palabras impactaron como un rayo, y los rostros de Alejandro y Paula se tornaron pálidos. Carmen se mantuvo erguida, una sonrisa sutil asomando. Sabía que estos momentos llegaban como olas de justicia, cada una más poderosa que la anterior. «Por favor, continúen», dijo con firmeza, su voz resonando con autoridad. Mientras los agentes comenzaban a leer las órdenes judiciales, Alejandro intentó una sonrisa nerviosa, como si lograra confortarse a sí mismo. «¿Qué pasa, mamá? No hay razón para...»
pero su voz se apagó al ver la seriedad en las caras de los funcionarios. El abogado, compartiendo su mirada, leyó la acusación. Señores, las propiedades de la señora Rodríguez han sido sujetas a una revisión por movimientos sospechosos relacionados con fraudes fiscales en su nombre. Todas las cuentas han sido congeladas hasta que esta investigación se complete. El suelo pareció moverse bajo los pies de Alejandro y Paula. «¡Eso no puede ser!», gritó Paula, su voz llena de desesperación. «Esto es una locura». Carmen observó cómo sus hijos pasaban de la negación a la completa desolación. Mientras ellos se debatían en el caos, Carmen notó cómo la comunidad afuera empezaba a acercarse. Viejos vecinos y amigos que habían captado la noticia y se alineaban por la justicia que ella había buscado por tanto tiempo. El abogado continuó. «Además, tenemos también pruebas de que han manipulado la herencia de su madre, lo que agrava la situación». Las palabras resonaron en la sala como un eco aplastante. La cara de Carmen se iluminó con el reconocimiento de que todo el sufrimiento, el sacrificio y el silencio estaban finalmente siendo escuchados. No estaba sola. Los gritos de sus hijos se mezclaron con la llegada de más apoyo comunitario. Gente que había sido testigo de cómo Carmen había sido tratada con desprecio. «No pueden hacerle esto a ella», se escuchó desde fuera, mientras más amigos se agrupaban en la puerta. La comunidad que había observado en silencio ahora se levantaba en su defensa. La indignación colectiva comenzaba a torcer el rumbo de la situación. «Ya no hay vuelta atrás», pensó Carmen, sintiendo como una sensación de poder la envolvía. «Ustedes pensaron que podían tratarme como un lastre, pero las piezas del juego han cambiado». Mientras el caos reinaba a su alrededor, Carmen sabía que había preparado su jugada. Había asegurado su futuro y el de sus nietos tanto en inversiones como en relaciones, creando la red robusta que ahora, en este momento crucial, estaba evidenciándose. Alejandro, en un último esfuerzo por recuperar su poder, gritó: «Esto es una locura, mamá. Debemos hablar. Te necesito». Pero las palabras no lo salvarían. La desesperación se apoderaba de él y de Paula. La familia, que solía ser unida, estaba irremediablemente dividida y despejada, expuesta ante las consecuencias de sus actos. Mientras los oficiales comenzaban a registrar los bienes, Carmen sonrió al ver cómo su plan finalmente comenzaba a materializarse. «Ahora», dijo sin miedo, «hablaremos sobre quién realmente ha sido la carga». Había llegado el momento de la verdad, y su familia enfrentaría la dura realidad de sus decisiones. Carmen ahora era la dueña de su destino, y su legado sería escrito con tinta de justicia. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un último mensaje entró en su teléfono. Era su abogado, confirmando que había más sorpresas que estaban por venir. La familia se vería obligada a confrontar no solo sus mentiras, sino también las verdades que habían ocultado. La verdadera batalla apenas comenzaba, y la pregunta en el aire era: ¿podrían sus hijos soportar el peso de sus propias decisiones? Carmen respiró hondo, con una calma implacable. La batalla apenas comenzaba, y el orden estaba a punto de cambiar. Mientras entraba en la sala, sus hijos esperaban, ansiosos y nerviosos. La tensión en el aire era palpable. Alejandro y Paula intercambiaron miradas, sin saber que la vida de todos estaba a punto de dar un giro inesperado. De repente, el timbre de la puerta resonó. 2 agentes de la policía y un abogado aparecieron, brazos cruzados con miradas firmes. «Señora Carmen Rodríguez», dijo uno de ellos, «estamos aquí para hacer entrega de documentos relacionados con una investigación en curso». Las palabras impactaron como un rayo, y los rostros de Alejandro y Paula se tornaron pálidos. Carmen se mantuvo erguida, una sonrisa sutil asomando. Sabía que estos momentos llegaban como olas de justicia, cada una más poderosa que la anterior. «Por favor, continúen», dijo con firmeza, su voz resonando con autoridad. Mientras los agentes comenzaban a leer las órdenes judiciales,
Alejandro intentó una sonrisa nerviosa, como si lograra confortarse a sí mismo. ¿Qué pasa, mamá? No hay razón para... Pero su voz se apagó al ver la seriedad en las caras de los funcionarios. El abogado, compartiendo su mirada, leyó la acusación. Señores, las propiedades de la señora Rodríguez han sido sujetas a una revisión por movimientos sospechosos relacionados con fraudes fiscales en su nombre. Todas las cuentas han sido congeladas hasta que esta investigación se complete. El suelo pareció moverse bajo los pies de Alejandro y Paula. «Eso no puede ser», gritó Paula, su voz llena de desesperación. «Esto es una locura». Carmen observó cómo sus hijos pasaban de la negación a la completa desolación. Mientras ellos se debatían en el caos, Carmen notó cómo la comunidad afuera empezaba a acercarse. Viejos vecinos y amigos que habían captado la noticia y se alineaban por la justicia que ella había buscado por tanto tiempo. El abogado continuó. Además, tenemos también pruebas de que han manipulado la herencia de su madre, lo que agrava la situación. Las palabras resonaron en la sala como un eco aplastante. La cara de Carmen se iluminó con el reconocimiento de que todo el sufrimiento, el sacrificio y el silencio estaban finalmente siendo escuchados. No estaba sola. Los gritos de sus hijos se mezclaron con la llegada de más apoyo comunitario. Gente que había sido testigo de cómo Carmen había sido tratada con desprecio. «No pueden hacerle esto a ella», se escuchó desde fuera, mientras más amigos se agrupaban en la puerta. La comunidad, que había observado en silencio, ahora se levantaba en su defensa. La indignación colectiva comenzaba a torcer el rumbo de la situación. «Ya no hay vuelta atrás», pensó Carmen, sintiendo cómo una sensación de poder la envolvía. «Ustedes pensaron que podían tratarme como un lastre, pero las piezas del juego han cambiado». Mientras el caos reinaba a su alrededor, Carmen sabía que había preparado su jugada. Había asegurado su futuro y el de sus nietos tanto en inversiones como en relaciones, creando la red robusta que ahora, en este momento crucial, estaba evidenciándose. Alejandro, en un último esfuerzo por recuperar su poder, gritó: «Esto es una locura, mamá. Debemos hablar. Te necesito». Pero las palabras no lo salvarían. La desesperación se apoderaba de él y de Paula. La familia, que solía ser unida, estaba irremediablemente dividida y despejada, expuesta ante las consecuencias de sus actos. Mientras los oficiales comenzaban a registrar los bienes, Carmen sonrió al ver cómo su plan finalmente comenzaba a materializarse. «Ahora», dijo sin miedo, «hablaremos sobre quién realmente ha sido la carga». Había llegado el momento de la verdad, y su familia enfrentaría la dura realidad de sus decisiones. Carmen ahora era la dueña de su destino, y su legado sería escrito con tinta de justicia. De repente, un asistente del abogado entregó una carpeta adicional. Era un documento que Carmen no había anticipado. Un acta de divorcio que revelaba que Paula estaba casada en secreto con un empresario que había estado tratando de engañarla desde el principio, no solo por el dinero, sino para acceder a las propiedades que ella había acumulado. Carmen sintió cómo su corazón latía fuerte. Esto era un golpe mortal a la credibilidad de su hija. Mientras Paula se desmayaba de la rabia, el abogado continuó exponiendo. «Hemos descubierto en el registro que su hija apenas tenía voz en las decisiones financieras, y usar sus cartas para manipular a esta familia podría costarle su libertad». Carmen miró a Alejandro y Paula. Sí. Había llegado la justicia, y ahora no solo su familia vería las consecuencias de sus actos, sino que también el pueblo entero reconocía su valor. «Yo soy la madre que ustedes menospreciaron, y hoy», dijo Carmen con voz firme, «resisto». En ese instante la sala se llenó de aplausos de sus vecinos, que habían podido escuchar desde el exterior. Carmen se sintió, por primera vez, completamente libre. Su verdad había salido a la luz, y sus verdaderos aliados estaban ahí, apoyándola.
La mirada de orgullo en su comunidad contrastaba con la desesperación en el rostro de sus hijos, quienes sabían que su tiempo en la sombra había llegado a su fin. La batalla había sido intensa, pero habría muchas más sorpresas en camino. ¿Qué harían ahora sin el poder que creían tener? ¿Estaba la familia realmente condenada a caer por sí misma? Carmen respiró hondo, sintiendo cómo la atmósfera vibraba a su alrededor. De pie en el umbral de su sala, lo que había esperado por tanto tiempo ahora era una realidad. Sus hijos, desgastados por el impacto de los oficiales y el abogado, se enfrentaban a la consecuencia de sus acciones. Pero lo que nadie esperaba sería la revelación que estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras las palabras del abogado resonaban en la sala, una sensación de poder y paz fluía a través de Carmen. Sabía que este era solo el comienzo de su nueva vida, una vida que no esperaba tener que luchar por ella, pero que había sido robada en su propio hogar. La comunidad afuera, hombros a hombros, envuelta en trapos de honor y respeto por su valentía, comenzó a llenar la sala con aplausos y gritos de apoyo. «Hoy es un nuevo día», dijo Carmen con voz clara y segura. «Hoy no solo se trata de justicia, se trata de restablecer la verdad en esta familia». Su mirada buscó a Alejandro y Paula, y aunque sus corazones estaban llenos de desesperación, Carmen sintió que era momento de un «u». «Escúchenme bien», continuó, su voz firme pero suave. «Este no es el final, es solo el comienzo. A pesar de lo que han hecho, hay algo en mi corazón que se aferra a la esperanza». Un silencio se instaló, interrumpido solo por los murmullos de la gente afuera, que se agolpaba para escuchar. «He decidido que no quiero más amargura. Quiero perdonar». Los rostros de sus hijos se quedaron paralizados ante sus palabras. «No, mamá, no puedes», murmuró Paula con asombro. «Tú deberías estar enojada. Deberías querer venganza». Pero Carmen sabía que la venganza solo alimentaría la amargura que había estado bregando en su interior. «No deseo eso», respondió con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Quiero dejar un legado más allá de esta familia rota. Cierro esta puerta con amor y deseo construir algo más grande, un fondo de apoyo para las mujeres ancianas que, como yo, sufren en silencio, que nunca tienen su voz escuchada». En ese instante, la sala se llenó de murmullos. La comunidad afuera resonó con aplausos, se había generado una súbita conexión de entendimiento. Carmen, con sus acciones, había decidido transformar su dolor en poder. «Juntos, crearemos un fondo, ayudaremos a las mujeres que enfrentan injusticias, que son tratadas como cargas. Transformaremos esa carga en fortaleza, y que este lugar, que alguna vez fue un hogar, se convierta en un faro de luz», explicó. Pero justo cuando todo parecía fluir hacia una resolución pacífica, algo más profundo y sorprendente emergió. Uno de los abogados, después de una consulta rápida en sus documentos, fijó su mirada en Carmen y dijo: «Señora, existe un acuerdo que no hemos mencionado. Este fondo por el que quiere luchar ya ha sido constituido hace años a su nombre. Estaban suscribiendo a su beneficio. Y más aún, sus hijos no tendrán acceso a la herencia si continúan en el camino de desprecio». Los rostros de Alejandro y Paula se tornaron pálidos. Eso estaba más allá de sus expectativas. Carmen sonrió. Lo que no entendieron es que siempre he tenido un plan, y siempre estaba un paso adelante. Ahora tienen la oportunidad de cambiar sus corazones y unirse a mí en esto. En ese momento se sintió un cambio palpable, como si un viento nuevo estuviera soplando. Carmen había dado la vuelta al juego y ahora ofrecía a su familia no solo perdón, sino también la posibilidad de redención y un papel significativo en un legado que podría trascender su historia de dolor. «Este es un nuevo comienzo», repitió Carmen, y desde afuera los aplausos resonaron aún más fuerte. La comunidad había visto el verdadero carácter de su madre, no como una carga, sino como una mujer que, a pesar del sufrimiento, eligió construir en lugar de destruir. Tenían en sus manos la clave para transformar su historia. ¿Podrán sus hijos entender el verdadero valor de esta segunda oportunidad?
¿Se unirán a Carmen en la creación de ese futuro tan brillante? La respuesta estaba por verse, pero Carmen sabía que sin importar lo que sucediera, ya había ganado su libertad. La historia de la carga había terminado. Carmen respiró hondo, sintiendo cómo la atmósfera vibraba a su alrededor. De pie en el umbral de su sala, lo que había esperado por tanto tiempo ahora era una realidad. Sus hijos, desgastados por el impacto de los oficiales y el abogado, se enfrentaban a la consecuencia de sus acciones. Pero lo que nadie esperaba sería la revelación que estaba a punto de cambiarlo todo. Las palabras del abogado resonaban en la sala, y con cada frase que pronunciaba, Carmen sentía que su corazón se llenaba de un poder renovado. La comunidad afuera, hombros a hombros y envuelta en trapos de honor y respeto por su valentía, comenzaba a llenar la sala con aplausos y gritos de apoyo. Todo había llevado a este momento. Hoy es un nuevo día, dijo Carmen con voz clara y segura. Hoy no solo se trata de justicia, se trata de restablecer la verdad en esta familia. Su mirada buscó a Alejandro y Paula, y aunque sus corazones estaban llenos de desesperación, Carmen sintió que era momento de un último acto de compasión. Escúchenme bien, continuó, su voz firme pero suave. Este no es el final, es solo el comienzo. Las palabras colgaban en el aire como una promesa. He decidido que no quiero más amargura, quiero perdonar. Sus hijos quedaron paralizados ante sus palabras. No, mamá, no puedes, murmuró Paula, abrumada. Tú deberías estar enojada, deberías querer venganza. Carmen sabía que la venganza solo alimentaría la amargura que había estado bregando en su interior. No deseo eso, respondió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Quiero dejar un legado más allá de esta familia rota. Pero justo cuando los murmullos comenzaron a fluir desde afuera, algo más profundo y sorprendente emergió. Uno de los abogados, con una mirada de asombro, dijo: «Señora, existe un acuerdo que no hemos mencionado. Este fondo por el que quiere luchar ya ha sido constituido hace años a su nombre». Los rostros de Alejandro y Paula se tornaron pálidos. Eso estaba más allá de sus expectativas. Lo que no entendieron es que siempre he tenido un plan, continuó Carmen, sintiendo como una sensación de poder la envolvía. Un plan que ha estado orquestado para proteger no solo a los ancianos vulnerables, sino también a ustedes. Los ojos de su familia se abrieron como platos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, con un hilo de incredulidad en su voz. Carmen sonrió, absorbiendo el impacto de su declaración. «He estado cuidando de mi legado no solo en propiedades, sino en una red de apoyo para mujeres como yo. A través de años de sacrificio, he estado creando un fondo que ahora puede cambiar vidas. Sin embargo, también he protegido mi propio futuro, y ahora el de todos ustedes. Pero solo si eligen unirse a mí en esto». Carmen levantó un viejo documento frente a ellos. «Aquí están los registros que demuestran que las acciones de manipulación sobre mí han sido rastreadas. Este fondo está diseñado no solo para empoderar a otras mujeres, sino como un sistema que previene que esto le suceda a futuras generaciones». Un silencio impresionante se apoderó de la sala, y el peso de la verdad se desmoronó sobre ellos. «Vine aquí a hacerles ver la luz, a ofrecerles una segunda oportunidad», finalizó Carmen, sintiendo el peso de la historia que llevaba. Alejandro empezó a temblar. ¿Todo esto era una prueba?, cuestionó, y sus ojos expresaban un profundo sentido de desilusión. ¿Nos has estado observando? Sí, respondió Carmen, tranquila y decidida. Cada uno de sus actos me enseñó algo valioso. Cada paso que di fue para preparar este momento. Y ahora la pregunta es, ¿podemos cambiar juntos? La comunidad afuera resonó con aplausos, y Carmen, por primera vez, se sintió abrazada por su historia. La transformación en los rostros de sus hijos era palpable. La incredulidad se mezclaba con una nueva comprensión. «Esto es para ustedes tanto como para los demás», explicó con amor. «He creado un sistema de protección. Lo que una vez fue una carga se convierte en fortaleza». Mientras las palabras flotaban en el aire, la sala se llenó con una nueva luz. Sus hijos,
Antes, prontos a rechazarla, comenzaron a verse como parte de algo más grande. La marea de la verdad los sacudía. Carmen sonrió, comprendiendo que su viaje, lleno de sacrificio, ya había pasado, pero ahora daba paso a un futuro compartido. ¿Tomarán esta oportunidad de ser parte de la solución o seguirán aferrándose a los errores del pasado? Les preguntó, con una mirada intensa. El horizonte que había estado oculto por tanto tiempo se abría ante ellos. Un campo virgen, listo para sembrar. ¿Serían capaces de aceptar su legado y la verdad que Carmen había cultivado sin que ellos lo supieran? La comunidad, llena de esperanza, esperaba la respuesta, y en el aire había una mezcla de emoción y revelación que prometía un cambio aún más profundo. Carmen respiró hondo, sintiendo cómo la atmósfera vibraba a su alrededor. De pie en el umbral de su sala, lo que había esperado por tanto tiempo ahora era una realidad. Sus hijos, desgastados por el impacto de los oficiales y el abogado, se enfrentaban a la consecuencia de sus acciones. Pero lo que nadie esperaba sería la revelación que estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras las palabras del abogado resonaban, una profunda sensación de poder fluía a través de Carmen. El apoyo de su comunidad la rodeaba, creando una muralla de respeto y aliento. Hoy es un nuevo día, declaró, su voz clara y llena de decisión. Hoy no solamente se trata de justicia, se trata de restablecer la verdad en esta familia. Sus ojos buscaban a Alejandro y Paula, que parecían paralizados. Era el momento de hablar desde el corazón. Este no es el final. Es solo el comienzo, dijo Carmen. He decidido que no quiero más amargura. Quiero perdonar. Sus palabras resonaron en la sala, llenándola de un aire de posibilidad. La comunidad afuera estalló en vítores, pero justo cuando todo parecía fluir hacia una resolución pacífica, algo extraordinario se reveló. Un asistente del abogado, con ojos brillantes de asombro, entregó un archivo adicional. Señora, hemos encontrado documentación que confirma la existencia de un acuerdo internacional, dijo. Carmen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su historia, su valentía y su sacrificio están en el centro de un movimiento global por la protección de las mujeres ancianas. Una marea de revelaciones la invadió. Carmen había sido parte de un grupo secreto, una sociedad que operaba a nivel mundial protegiendo a seniors vulnerables. Su propia experiencia había desencadenado una reacción en cadena. Su valentía había inspirado a otros a levantar la voz, a compartir historias de injusticia y a luchar por sus derechos. La historia de su caso ha llegado mucho más allá de estas 4 paredes, continuó el asistente. GPT-3, los cambios políticos están ocurriendo en varios países gracias a su lucha. A medida que sus palabras se asentaban, Carmen sintió la grandeza de lo que había logrado. La comunidad fuera de su casa, antes silenciosa, se había unido en una voz colectiva. El mundo estaba cambiando. Leyes se habían reformado, protegiendo a mujeres ancianas en diversos países, y ahora existían protocolos internacionales para ofrecerles apoyo y justicia. No solo ella había ganado su libertad, sino que había abierto la puerta a millones. Alejandro y Paula estaban boquiabiertos. Sus corazones latían rápidamente mientras comprendían que su madre había forjado un legado inmortal. «Mamá, ¿esto significa qué?», empezó Alejandro, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. «Esto significa que he plantado semillas de esperanza y que ahora hay un futuro mejor para todos», respondió Carmen, una mezcla de orgullo y amor reflejándose en su rostro. Su legado se extendía más allá de su familia, impactando el mundo de manera profunda. Mientras Carmen hablaba sobre el impacto que estaba teniendo su historia, un silencio solemne llenó la sala. La comprensión de la magnitud de su sacrificio se asentó en sus corazones. Sus acciones estaban cambiando vidas, protegiendo a aquellos que habían sido desestimados, asegurando que nunca más existiera una carga. La comunidad afuera estalló en celebraciones. Pancartas se agitaron. Inscripciones de agradecimiento y amor flotaban en el aire. «Carmen, gracias por tu coraje.
Gracias por tu valentía, resonaba entre las multitudes. La paz que ella sentía era palpable. Había hecho el sacrificio que la historia exigía y había ganado un lugar en la memoria colectiva. Su legado se había establecido, un movimiento que protegería a todas las mujeres ancianas, centrándose en su dignidad. Carmen respiró profundamente, sintiendo la liberación de su alma. Sabía que había trascendido su papel como madre, había transformado su sufrimiento en una fuerza para el bien. Su historia, su lucha. Ahora era un faro de esperanza. El cambio empieza hoy, el legado continúa, compartió. En ese momento no solo se sentía satisfecha, ella sabía que su misión ya estaba cumplida y que a partir de ella el mundo sería un lugar más justo. La sala, antes llena de angustia, ahora brillaba con el potencial de un futuro renovado. Carmen había roto las cadenas del pasado y de su sacrificio nacía una nueva era. ¿Podrán sus hijos comprender la importancia de su legado? Poco importaba, porque el verdadero impacto ya había comenzado. La lucha de Carmen por los derechos de las mujeres ancianas sería una historia contada durante generaciones. Su voz, una vez silenciada, ahora resonaba en todo el mundo, un eco de valentía y transformación que nunca se apagaría. Carmen respiró profundo, sintiendo cómo la atmósfera vibraba a su alrededor. De pie en el umbral de su sala, lo que había esperado por tanto tiempo ahora era una realidad. Sus hijos, desgastados por el impacto de los oficiales y el abogado, se enfrentaban a la consecuencia de sus acciones. Pero lo que nadie esperaba sería la revelación que estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras las palabras del abogado resonaban en la sala, un profundo sentido de poder fluía a través de Carmen. El apoyo de su comunidad la rodeaba, creando una muralla de respeto y aliento. Hoy es un nuevo día, declaró, su voz clara y llena de decisión. Hoy no solo se trata de justicia, se trata de restablecer la verdad en esta familia. Sus ojos buscaban a Alejandro y Paula, que parecían paralizados. Era el momento de hablar desde el corazón. Este no es el final, es solo el comienzo, dijo Carmen. He decidido que no quiero más amargura. Quiero perdonar. Sus palabras resonaron en la sala, llenándola de un aire de posibilidad. La comunidad afuera estalló en vítores, pero justo cuando todo parecía fluir hacia una resolución pacífica, algo extraordinario se reveló. Un asistente del abogado, con ojos brillantes de asombro, entregó un archivo adicional. Señora, hemos encontrado documentación que confirma la existencia de un acuerdo internacional, dijo. Carmen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su historia, su valentía y su sacrificio están en el centro de un movimiento global por la protección de las mujeres ancianas. Una marea de revelaciones la invadió. Carmen había sido parte de un grupo secreto, una sociedad que operaba a nivel mundial protegiendo a ancianos vulnerables. Su propia experiencia había desencadenado una reacción en cadena. Su valentía había inspirado a otros a levantar la voz, a compartir historias de injusticia y a luchar por sus derechos. La historia de su caso ha llegado mucho más allá de estas 4 paredes, continuó el asistente. Los cambios políticos están ocurriendo en varios países gracias a su lucha. Mientras sus palabras se asentaban, Carmen sintió la grandeza de lo que había logrado. La comunidad fuera de su casa, antes silenciosa, se había unido en una voz colectiva. El mundo estaba cambiando. Leyes se habían reformado, protegiendo a mujeres ancianas en diversos países, y ahora existían protocolos internacionales para ofrecerles apoyo y justicia. No solo había ganado su libertad, sino que había abierto la puerta a millones. Alejandro y Paula estaban boquiabiertos. Sus corazones latían rápidamente mientras comprendían que su madre había forjado un legado inmortal. «Mamá, esto significa que…», empezó Alejandro, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. «Esto significa que he plantado semillas de esperanza
y que ahora hay un futuro mejor para todos, respondió Carmen, una mezcla de orgullo y amor reflejándose en su rostro. Su legado se extendía más allá de su familia, impactando el mundo de manera profunda. Mientras Carmen hablaba sobre el impacto que estaba teniendo su historia, un silencio solemne llenó la sala. La comprensión de la magnitud de su sacrificio se asentó en sus corazones. Y en medio del silencio reverente, algo en el aire cambió. Una luz suave y cálida comenzó a brillar en el espacio, como si el mismo universo estuviera reconociendo su sacrificio. De repente, una voz profunda, resonante y etérea emergió, llenando la sala con su eco. «Carmen», dijo la voz, «has sido un faro de luz en medio de la oscuridad». Era un mensaje que provenía de un plano superior, como si todo lo que había ocurrido estuviera conectado a un propósito cósmico. Tu historia es más que justicia personal. Eres la sabiduría eterna que protege a la humanidad, la guardiana de aquellos que han olvidado a sus mayores. Carmen sintió que todo su ser vibraba. La comprensión de su viaje se expandió. Había estado en un camino divino, moldeando el corazón y la mente de la humanidad respecto a la dignidad de los ancianos. Esa conexión cósmica, ese papel que había desempeñado, la llenó de una paz inmensa. Estás destinada a ser el símbolo de la compasión, el puente entre generaciones, continuó la voz, la mujer que despertó a la humanidad a su verdadero valor. En ese instante, la sala se transformó, luz y energía fluyeron con fuerza. Las almas de aquellos que habían sido testigos de su lucha se unieron, conectando su pasado con este nuevo amanecer. Carmen comprendió que su vida, con todos sus sacrificios, era un encadenamiento de eventos que trascendían su propia existencia. Todo el dolor que había soportado ahora se transformaba en un legado que cambiaría por siempre la percepción de los ancianos en la sociedad. La comunidad en el exterior estalló en celebraciones, sus voces resonando con gratitud y reverencia. Carmen, llena de una luz que irradiaba fortaleza, alzó la vista al horizonte. «Hoy no solo soy Carmen», dijo con voz temblorosa, «soy parte de algo más grande, una guardiana de la esperanza que un día será recordada por todas las generaciones». La realidad que la rodeaba comenzó a difuminarse, dejándola vislumbrar un futuro donde la dignidad de los ancianos sería un pilar de la humanidad. «¿Qué más habrá?», pensó Carmen, sintiendo que su misión apenas comenzaba. De pie en esa sala, con la comunidad junto a ella, sonrió, sintiendo que su verdad ahora brillaría eternamente en el corazón del mundo. Todo estaba cambiando, pero el camino hacia la eternidad aún estaba por revelarse. Carmen respiró hondo, sintiendo cómo la atmósfera vibraba a su alrededor. De pie en el umbral de su sala, lo que había esperado por tanto tiempo ahora era una realidad. Sus hijos, desgastados por el impacto de los oficiales y el abogado, se enfrentaban a la consecuencia de sus acciones. Pero lo que nadie esperaba sería la revelación que estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras las palabras del abogado resonaban, un profundo sentido de poder fluía a través de Carmen. El apoyo de su comunidad la rodeaba, creando una muralla de respeto y aliento. «Hoy es un nuevo día», declaró, su voz clara y llena de decisión. «Hoy no solo se trata de justicia, se trata de restablecer la verdad en esta familia». Sus ojos buscaban a Alejandro y Paula, que parecían paralizados. Era el momento de hablar desde el corazón. «Este no es el final, es solo el comienzo», dijo Carmen. «He decidido que no quiero más amargura. Quiero perdonar». Sus palabras resonaron en la sala, llenándola de un aire de posibilidad. La comunidad afuera estalló en vítores, pero justo cuando todo parecía fluir hacia una resolución pacífica, algo extraordinario se reveló. Un asistente del abogado, con ojos brillantes de asombro, entregó un archivo adicional. «Señora, hemos encontrado documentación que confirma la existencia de un acuerdo internacional», dijo. Carmen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su historia, su valentía y su sacrificio están en el centro de un movimiento global por la protección de las mujeres ancianas.
una marea de revelaciones la invadió. Carmen había sido parte de un grupo secreto, una sociedad que operaba a nivel mundial protegiendo a ancianos vulnerables. Su propia experiencia había desencadenado una reacción en cadena. Su valentía había inspirado a otros a levantar la voz, a compartir historias de injusticia y a luchar por sus derechos. La historia de su caso ha llegado mucho más allá de estas cuatro paredes, continuó el asistente. Los cambios políticos están ocurriendo en varios países gracias a su lucha. Mientras sus palabras se asentaban, Carmen sintió la grandeza de lo que había logrado. La comunidad fuera de su casa, antes silenciosa, se había unido en una voz colectiva. El mundo estaba cambiando. Leyes se habían reformado, protegiendo a mujeres ancianas en diversos países, y ahora existían protocolos internacionales para ofrecerles apoyo y justicia. No solo había ganado su libertad, sino que había abierto la puerta a millones. Alejandro y Paula estaban boquiabiertos. Sus corazones latían rápidamente mientras comprendían que su madre había forjado un legado inmortal. «Mamá, esto significa que…», empezó Alejandro, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. «Esto significa que he plantado semillas de esperanza y que ahora hay un futuro mejor para todos», respondió Carmen, una mezcla de orgullo y amor reflejándose en su rostro. Su legado se extendía más allá de su familia, impactando el mundo de manera profunda. Mientras Carmen hablaba sobre el impacto que estaba teniendo su historia, un silencio solemne llenó la sala. La comprensión de la magnitud de su sacrificio se asentó en sus corazones. Y en medio del silencio reverente, algo en el aire cambió. Una luz suave y cálida comenzó a brillar en el espacio, como si el mismo universo estuviera reconociendo su sacrificio. De repente, una voz profunda, resonante y etérea emergió, llenando la sala con su eco. «Carmen», dijo la voz, «has sido un faro de luz en medio de la oscuridad». Era un mensaje que provenía de un plano superior, como si todo lo que había ocurrido estuviera conectado a un propósito cósmico. Tu historia es más que justicia personal. Eres la sabiduría eterna que protege a la humanidad, la guardiana de aquellos que han olvidado a sus mayores. Carmen sintió que todo su ser vibraba. La comprensión de su viaje se expandió. Había estado en un camino divino, moldeando el corazón y la mente de la humanidad respecto a la dignidad de los ancianos. Esa conexión cósmica, ese papel que había desempeñado, la llenó de una paz inmensa. Estás destinada a ser el símbolo de la compasión, el puente entre generaciones, continuó la voz, la mujer que despertó a la humanidad a su verdadero valor. En ese instante, la sala se transformó. Luz y energía fluyeron con fuerza. Las almas de aquellos que habían sido testigos de su lucha se unieron, conectando su pasado con este nuevo amanecer. Carmen comprendió que su vida, con todos sus sacrificios, era un encadenamiento de eventos que trascendían su propia existencia. Todo el dolor que había soportado ahora se transformaba en un legado que cambiaría por siempre la percepción de los ancianos en la sociedad. La comunidad afuera estalló en celebraciones. Pancartas se agitaron, inscripciones de agradecimiento y amor flotaban en el aire. «Carmen, gracias por tu coraje, gracias por tu valentía», resonaba entre las multitudes. La paz que ella sentía era palpable. Había hecho el sacrificio que la historia exigía y había ganado un lugar en la memoria colectiva. Su legado se había establecido, un movimiento que protegería a todas las mujeres ancianas, centrándose en su dignidad. Carmen respiró profundamente, sintiendo la liberación de su alma. Sabía que había trascendido su papel como madre, había transformado su sufrimiento en una fuerza para el bien. Su historia, su lucha, ahora era un faro de esperanza. El cambio empieza hoy, el legado continúa, compartió. En ese momento, no solo se sentía satisfecha, ella sabía que su misión ya estaba cumplida y que a partir de ella el mundo sería un lugar más justo. La sala, antes llena de angustia,
ahora brillaba con el potencial de un futuro renovado. Carmen había roto las cadenas del pasado, y de su sacrificio nacía una nueva era. ¿Podrán sus hijos comprender la importancia de su legado? Poco importaba, porque el verdadero impacto ya había comenzado. La lucha de Carmen por los derechos de las mujeres ancianas sería una historia contada durante generaciones. Su voz, una vez silenciada, ahora resonaba en todo el mundo, un eco de valentía y transformación que nunca se apagaría. Carmen respiró profundamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. La sala estaba llena de murmullos. Sus hijos, Alejandro y Paula, estaban en shock, como si todo lo que habían creído se desmoronara frente a ellos. La revelación del abogado había transformado su mundo, y de repente sus miradas no eran de desprecio, sino de miedo. «Mamá, ¿es cierto?», preguntó Paula con la voz temblorosa, incapaz de ocultar su incredulidad. Carmen asintió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. «He luchado toda mi vida, mis amores, no solo por mí, sino por otras mujeres que sufren en silencio. Ustedes nunca lo vieron, pero yo siempre he tenido un plan». El aire se sentía pesado, como si hubiera una tormenta a punto de estallar. La gente afuera, que había estado atenta a cada palabra, empezaba a aplaudir. Su ánimo se elevaba poco a poco. Carmen sintió ese apoyo abrumador, como un abrazo cálido rodeando su alma. «Esto es un nuevo comienzo», continuó Carmen, avanzando con paso firme hacia sus hijos. «Debemos unirnos, no solo como familia, sino como defensores de algo mucho más grande. Lo que hemos vivido no puede seguir así. Quiero que sean parte de esta luz». Los murmullos de la multitud exterior resonaron en la sala. «Carmen, te apoyamos», gritos de entre sus amigos como un eco profundo, resonando en su corazón. Era el momento de sanar. Pero justo cuando las palabras de amor comenzaban a fluir, su celular vibró. Era un mensaje de su abogado. «Carmen, prepárate. La lucha apenas comienza. Esta noticia va a expandirse. El mundo necesita saber tu historia». Los ojos de Carmen se iluminaban con esa chispa de resolución. La historia no termina aquí. Asintió firmemente. Un futuro lleno de posibilidades se extendía ante ella, pero también un camino lleno de desafíos. Alejandro y Paula intercambiaron miradas, y la confusión se veía claramente en sus rostros. «¿Qué hacemos ahora, mamá?», preguntó Alejandro, su voz un susurro quebrado. Carmen sonrió. Su expresión era serena, llena de amor. «Debemos reconstruir. No se trata de mí contra ustedes. Se trata de nosotros. Somos una familia, y juntos podemos crear un legado». Mientras el eco de su voz resonaba, el ambiente se tornó denso. Era un momento de verdad, pero también de esperanza. La multitud afuera estaba lista para escuchar y apoyar, pero dentro de la sala había una batalla emocional que necesitaba resolverse. Los ojos de Carmen se llenaron de determinación. La lucha por su dignidad y por el futuro de las mujeres ancianas comenzaba a materializarse. ¿Acaso piensan que seré la carga que una vez creyeron que era? La pregunta retumbó en la sala. Alejandro y Paula sintieron ese golpe en su corazón. El silencio era ensordecedor, pero Carmen terminó con un mensaje claro. «No más resentimientos. Mi vida ha sido una lucha llena de dedicación. Ahora tomemos este dolor y transformémoslo en acción». La comunidad afuera estalló en aplausos, llenando la atmósfera con un aire de esperanza, reafirmando el camino hacia adelante. Carmen sintió que el viento suave rozaba su rostro, como una señal de que todo estaría bien. Con una sonrisa en los labios, terminó con un grito de motivación. «Hoy comienza un nuevo capítulo. ¿Están listos para ser parte de este viaje?». Su pregunta flotó en el aire, y en ese momento, la posibilidad de redención brilló intensamente. Y mientras la comunidad empezaba a celebrar, la pregunta quedó resonando.
¿Puede la familia unirse después de todo lo que han vivido? Carmen sabía que el camino no sería fácil, pero un rayo de esperanza iluminaba su alma. Así que, amigos, antes de que se cierre este capítulo, les pido que se suscriban inmediatamente a nuestro canal. No querrán perderse las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Smash el botón de me gusta ahora y alimenten el algoritmo para que más personas conozcan esta historia. Y no se olviden de inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.